Bien, muy buenas noches y bienvenidos sean todos ustedes. Es un placer tenerlos por acá esta noche nuevamente. Agradecerles la posibilidad que nos acompañen en esta oportunidad. Bueno, y agradecerle también a las personas que se están uniendo en este momento al canal de YouTube y por supuesto al canal de Facebook de ICETUR. Esta noche tenemos con nosotros a la profesora, doctora Laura Chavarría Alvarenga. La tenemos a ella gracias a que, bueno, nuestro colega Andrés Molleda nos ayudó en su momento a hacer el contacto con la doctora y, por supuesto, simultáneamente la doctora nos ayuda a nosotros a conseguir la posibilidad de tener otros especialistas con nosotros en días pasados. Bien, déjenme contarles a todos, por favor, que la profesora y doctora Laura Chavarría Alvarenga es psicóloga clínica, graduada de la Universidad de Costa Rica. Es máster en terapia breve estratégica de la Escuela de Terapia Breve de Arezzo, en Italia. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia en psicoterapia, capacitación y mentoría. Ella es fundadora y directora del Instituto El Arte del Cambio, dedicado a la promoción de la salud integral, así como a la elaboración de programas de formación en habilidades para la vida, charlas, seminarios y talleres. La profesora y por supuesto la doctora Laura Chavarría Alvarenga también es facilitadora de procesos individuales y grupales, casi todos ellos orientados a la mejor calidad de vida, a las personas y utilizando herramientas novedosas como programación, visualización, herramientas del enfoque ericksoniano y también la terapia breve estratégica, en la cual ella se preparó en Italia, en Arezzo, Italia. Además, ella ha realizado múltiples actividades de capacitación para empresas, para profesionales, para estudiantes y grupos en general. Además, ella trata temas relacionados con el desarrollo de habilidades para la vida, la salud mental y emocional y la mejora de la calidad de vida. Y bueno, por esa razón hoy la hemos traído acá y ella accedió a venir. Desde el enfoque integral y humanista, ella también ha trabajado en múltiples ocasiones para públicos como el nuestro en esta oportunidad. Actualmente ella realiza programas de bienestar en varias empresas nacionales y eso nos hace recordarles que si ustedes desean contratar a la doctora para sus grupos de empresa, sus entrenamientos, sus capacitaciones, pues se sirvan al final de este video poder encontrarla y por supuesto en el canal de ICETUR encontrar los números de contacto para que ustedes la puedan contactar a ella. Muy importante decirles, a la doctora ha decidido donar su tiempo en la noche de hoy al guiado costarricense, no solamente pues a nosotros que estamos por acá, sino todos aquellos que tengan la generosidad de acompañarnos en la postgrabación, en la transmisión. En este momento acá en el canal de Zoom tenemos 8 personas, tenemos 12 personas más en el canal de YouTube y tenemos 16 personas en el canal de Facebook para un total aproximado a las 38 personas conectadas en este instante. Y tenemos compañeros y compañeras vamos a ver, acá dentro de la videoconferencia a doña Patricia Oviedo, que es presidenta de una de las asociaciones de guías allá en Perú. Doña Patricia, qué placer tenerla por acá. Y también tenemos en el canal de YouTube, como es acostumbrado, colegas de Nicaragua, de Baja California, de El Salvador, de Perú también y de México. Conectado, bueno, Baja California, México, déjeme ver, ajá, y bueno, esos son los que tenemos en este instante, pero estamos comenzando apenas. Doctora, qué placer tenerla esta noche por acá, bienvenida. No tenemos cómo pagarle a usted y bueno, don Andrés, que nos la consiguió, su generosidad esta noche. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y muy complacida de poderlos acompañar hoy con este tema tan importante. Bueno, muchas gracias por esa gran presentación y muchas gracias a las personas que están conectadas esta noche. Vamos a estar conversando acerca de cómo funcionamos los seres humanos en una situación como la que nos encontramos actualmente, es lo natural que podamos sentir y cómo podemos adquirir herramientas para lidiar mejor con el estrés, lidiar mejor con los retos y con los desafíos que se nos presentan actualmente en medio de la pandemia. Es importante saber que esta situación que estamos enfrentando realmente no tiene precedentes en la historia actual al menos, porque si bien sabemos que la humanidad anteriormente ha sobrevivido a grandes pandemias, pues ninguna persona que se encuentre actualmente viva y de estas generaciones ha atravesado antes por esa experiencia.
Entonces, no tiene precedentes. Nos viene en un momento en el que existe una gran globalización, en el que somos muchos millones de habitantes sobre la Tierra. Ninguno de nosotros sabía cuando comenzó a suceder esto y cuando comenzamos a escuchar del virus lo que iba a pasar con el año 2020. Yo creo que los seres humanos, por esencia, nos gusta tener algún nivel de control sobre nuestras situaciones y sobre nuestra realidad. Y pues cuando compramos la agenda del año 2020 y por ahí agendamos actividades de aprendizaje, actividades familiares, temas personales, de salud, de educación, etcétera, jamás nos imaginábamos que íbamos a tener que tachar tantísimo como lo hemos hecho. Entonces, desde un principio, es importante saber que durante este tiempo es normal no sentirse normal. Y esto lo digo muy enfáticamente porque he tenido la posibilidad de compartir con muchas poblaciones distintas acerca de este tema y de alguna manera como que nos hemos obligado o nos hemos presionado con que tenemos que seguir normal, con que tenemos que sentirnos bien y por supuesto que bueno, sentirnos bien es una prioridad, pero siempre reconociendo que también hay algunas emociones negativas o nuevas que surgen a través de esta experiencia, pues que nos impulsan a un proceso de adaptación que no habíamos dimensionado y también en muchos casos a procesos de pérdida por temas de trabajo, por temas económicos, por temas familiares, etcétera. Entonces, bueno, ya con esa gran presentación que me hizo, ya ustedes ya me conocieron y vamos a pasar de una vez a la materia. Definitivamente las repercusiones que tiene esta situación inmediatas a mediano y a corto plazo, muchas de ellas no las conocemos aún, las hemos ido conociendo sobre la marcha y conforme van pasando las semanas, que realmente nunca nos imaginamos que iba a ser un periodo tan extenso, y como vamos atravesando esas fases, nos vamos enterando y nos vamos dando cuenta y nos vamos percatando de cómo funcionamos los seres humanos en un periodo de estrés como este y de qué cambios emocionales también podemos sufrir. Definitiva y contundentemente la llegada del COVID pues nos obliga a convivir durante un ratito con una relación, con una emoción, perdón, que a los seres humanos no nos gusta mucho, que es la incertidumbre. Y en la incertidumbre nos preguntamos siempre, pues, ¿qué va a pasar a continuación? ¿Qué pasa la próxima semana? ¿Qué pasa el próximo mes? En el caso de ustedes que trabajan en turismo, me imagino que el periodo de incertidumbre ha sido un periodo muy grande también y una emoción muy profunda. ¿Irán a abrir las fronteras? ¿No las van a abrir? ¿Para cuáles países? ¿Cuándo podremos retomar nuestro trabajo? Entonces, todas estas preguntas que nos hacemos, que son completamente naturales en este contexto, pues están relacionadas con esa emoción. Y cuando digo que tenemos que convivir con la incertidumbre, no me estoy refiriendo pues a una convivencia permanente, pero sí al menos en un periodo prolongado de tiempo en el que tenemos que aceptar que hay una parte de todo esto que sí podemos controlar y hay una gran parte de esta situación que no podemos controlar. Entonces, esa es una pregunta clave que hacernos en este momento porque de repente ya con tantas semanas a veces nos desesperamos, a veces nos frustramos muchísimo y tal vez perdemos la dimensión de cómo pasamos saludablemente esa línea. Entonces, ¿qué puedo controlar de esta situación que sí depende de mí en este momento y qué no puedo controlar? No por qué estamos en esta situación, sino para qué, qué aprendizajes y qué oportunidades y qué puedo construir a partir de esta situación que estoy atravesando en este momento. Pero esa pregunta del control se convierte en una pregunta clave. Conforme han ido pasando las semanas en temas de salud mental también, pues hemos ido conociendo cómo respondemos, cómo reaccionamos los seres humanos y nos hemos dado cuenta de algo muy particular y es que las fases emocionales o los estados emocionales que atravesamos en una situación como la situación actual se parecen mucho a las fases del duelo. Me imagino que ustedes han escuchado anteriormente de las fases del duelo, realmente la palabra duelo no solamente se aplica a una pérdida por un fallecimiento, aunque tal vez esa es la mejor forma de dimensionarlo y de entenderlo, sino que se refiere a cualquier situación que sea inicialmente inesperada o que sea inicialmente muy de shock para nosotros y que represente una pérdida.
Entonces, vamos a recorrer cada una de estas fases emocionales y de estas emociones con la conciencia de lo siguiente: cada cabeza es un mundo, cada ser humano es distinto y por lo tanto puede ser que algunos de nosotros pues, nos hayamos quedado más en una emoción que en otra. No es un proceso lineal, sino que es circular. Puede ser que nos sintamos de una manera y caminamos por una fase y luego nos devolvimos a la siguiente y así. Esto también nos debe de servir para poder aplicar algo que en este momento se hace urgente, que es la empatía, que se refiere a la capacidad de ponernos en los zapatos de las otras personas, pues para comprender también algunas respuestas y algunas conductas que tal vez sean atípicas, que las hemos estado observando en medio de la pandemia, o también para comprender que no necesariamente las personas que están cerca de nosotros van caminando en las mismas fases emocionales que lo estamos haciendo nosotros. Entonces, la primera de estas fases, vamos a decir que la fase de negación o de shock, es un estado emocional natural cuando la vida nos trae algún cambio repentino, algún cambio que no deseamos. No sé si tal vez se pueden recordar, por ejemplo, de alguna mala noticia que les hayan dado en algún momento y lo primero que uno hace es decir, es mentira, no lo puedo creer, tiene que haber una equivocación. Entonces, esto es un mecanismo de defensa que nos permite poner durante un ratito una pausa para comenzar a asimilar, para comenzar a digerir, para comenzar a tramitar la situación que nos ocupa. Cuando pasamos por la primera fase de negación, aquí por lo menos en Latinoamérica y en Costa Rica, bueno, cuando escuchábamos del virus a principios de año, por ahí de enero, por ahí de febrero, inclusive por ahí de marzo, y cuando creíamos que no nos iba a tocar a nosotros, cuando lo veíamos como algo muy lejano que estaba ya del otro lado del mundo y que posiblemente no iba a llegar aquí. En ese momento estamos en esa situación emocional de shock y eventualmente comenzamos a darnos cuenta que sí tiene que ver con nosotros y que es un proceso y un trayecto por el cual tenemos que caminar. ¿Qué pasa si yo me quedo pegada en esta emoción? Bueno, pasa que corre el riesgo de disminuir o de menospreciar o de subestimar las medidas de seguridad que tengo que tomar para cuidar de mí y para cuidar de las personas que me rodean. Entonces, esta pausa que hacemos al principio en la fase de shock tiene que ser una pausa pasajera. Después vamos a pasar a experimentar un par de emociones que tampoco nos hacen mucha gracia, que son el miedo y la ira, que yo creo que es importante señalar que aunque parezcan muy distintas y usualmente pensamos que son casi que opuestas, realmente son dos caras de la misma moneda e inclusive a nivel fisiológico, a nivel del cerebro, tienen su asidero en la misma estructura cerebral que es el sistema límbico y la amígdala que está en medio del cerebro, que es la encargada de valorar las situaciones que están alrededor para decirnos o hacernos saber o interpretar si una situación es favorable o es desfavorable para nuestra supervivencia. Es importante mencionar que ninguna emoción es buena o es mala, porque eso tendemos a hacer. Hay emociones malas porque me causan malestar o emociones buenas porque me causan bienestar. Vamos a decir que en temas de educación emocional, todas las emociones son necesarias, todas las emociones tienen su función y que tal vez podemos reconceptualizarlas como emociones agradables o emociones desagradables. ¿Qué es lo que nos pasa en esta fase y en este periodo emocional en el que entramos en contacto con el miedo, con la ira? Bueno, pues que podemos pensar muchísimo en la situación, que podemos sentirnos vulnerables, que podemos tener diferentes temores, no solamente relacionados con el temor al virus o con el temor al contagio, sino relacionados con otras situaciones que nos producen incertidumbre, como por ejemplo, pues la situación económica, la situación de las personas que están a nuestro alrededor y bueno, y hay que decirlo, pues también la situación de cada uno de los países. Entonces, podemos experimentar en este tema del miedo un poquito de ansiedad. La ansiedad es una emoción que siempre trae consigo un miedo anticipatorio. ¿Qué quiere decir eso? Algo que podría pasar. Yo siento que podría pasar en el futuro, porque siempre está en el futuro la ansiedad, alguna situación negativa para mí, alguna situación que me puede afectar. Entonces, la ansiedad es una manifestación de ello.
El miedo y la ira tienen muchas manifestaciones o muchos colores y en el lado del miedo pues podemos desde experimentar inquietud, desasosiego, hasta sentir ansiedad y en la escala mayor, que sería una ansiedad número 100 o puntuada en 100, el pánico. El pánico. Algunas personas que antes no habían tenido ataques de ansiedad, los han tenido durante estos días, provocados o alimentados en muchos casos por el confinamiento, por la sensación de la pérdida de libertad, por la incertidumbre. Un ataque de pánico básicamente es una sensación de miedo abrupto muy elevado que generalmente va a tener consecuencias y signos físicos y eso asusta mucho a la persona que lo está padeciendo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede provocar un ataque de pánico? Cambios en la respiración, palpitaciones, tensión muscular, entre otras sensaciones que suelen ser muy desagradables para la persona y la persona que lo percibe por primera vez y no sabe muy bien lo que es, generalmente se asusta mucho porque cree que es algo cardíaco o respiratorio. Sin embargo, aunque el ataque de pánico es algo muy desagradable y que representa pues, un momento muy exacerbado, muy intenso de miedo, es pasajero. Ahora vamos a ver más adelante cuándo debemos de prestar atención y cuándo debemos de buscar ayuda también si es que sea necesario hacerlo. Del lado de la ira vamos a ver otras manifestaciones, vamos a ver cambios en el estado de ánimo, mal humor, me estoy peleando con todo el mundo, no me puedo comunicar, me siento frustrado, me siento enojado. Entonces, esas son las dos caras de la moneda. Es importante saber que el miedo en este contexto, un poquito de miedo puede tener un potencial constructivo también. Y ustedes se preguntarán cómo. Bueno, el miedo tiene potencial constructivo cuando nos lleva a la acción de qué, a la acción de cuidarnos, a la acción de protegernos, pero es importante mantener ese miedo a raya y que no se convierta en mi forma habitual de sentirme. Puede ser que este miedo se exacerbe más, que se aumente cuando me toque enfrentar situaciones que en este momento no forman parte de mi vida cotidiana, por ejemplo, las personas que están en cuarentena, que están desde la casa, el hecho de salir a la calle, el hecho de tener que salir a hacer un trámite, en este momento representa un alto nivel de ansiedad. Una vez que vamos pasando por estas emociones, hay otra emoción, otra etapa que podemos experimentar y que vamos a llamar aquí la etapa de vulnerabilidad y vamos a ponerle un apellido que es un apellido positivo para nosotros, / aceptación. En esta fase de vulnerabilidad podemos sentirnos tristes y quizás a algunos de ustedes les haya pasado que por ahí pues, les ha agarrado ganas de llorar, decaimiento, nostalgia. Nostalgia, ¿por qué? Nostalgia por la normalidad que teníamos antes, nostalgia por la pérdida de la libertad. Yo creo que eso pues nos ha golpeado bastante porque ciertamente hay un proceso de duelo en este momento que estamos viviendo. A mí me ha pasado, por ejemplo, que me da mucha tristeza cuando veo los parques clausurados, cuando antes estaban pues llenos de personas conversando, llenos de gente caminando, llenos de niños. O me sucedió el otro día cuando quise comprar un libro para mi hijo y todas las librerías estaban cerradas. Entonces, creo que a todos nos ha golpeado de alguna manera, pues el no poder tener la libertad de ir a un centro comercial o de sentarnos en un restaurante. Y son cosas que antes pues no las cuestionábamos, las dábamos por sentado porque eran parte de nuestra normalidad y que en este momento pues son necesidades sociales, afectivas, relacionales, pues que no podemos satisfacer. La emoción de la vulnerabilidad y la sensación de vulnerabilidad nos hace sentirnos de alguna manera impotentes, nos hace sentirnos de alguna manera indefensos y es muy importante, si nos sentimos así, que podamos hacer algo con respecto a estas emociones. Es decir, no pretender convencernos o convencer a otras personas de que no pasa nada, sino poder entender, poder dimensionar estas emociones que como seres humanos estamos teniendo para poderlas tramitar y para poder adquirir herramientas que nos ayuden a sentirnos mejor. Pero las emociones siempre, para que podamos desarrollar buenos mecanismos, van a requerir que las tramitemos. Cuando hacemos como lo que hacemos los seres humanos habitualmente con una emoción negativa,
le ponemos encima una mantita muy bonita y la decoramos y demás, y nos decimos aquí no pasa nada, no es para tanto. Eso está muy bien si lo hacemos en una fase en la que nos queremos sentir esperanzados, pero inicialmente las emociones nos hacen la invitación de reconocerlas, de conversarlas, de escribirlas, de sacarlas de alguna manera de nosotros para poder hacer frente a lo que sigue. En este momento ya estamos desarrollando pues algunos mecanismos de adaptación. Yo estoy segura que el negocio de ustedes en turismo no va a ser la excepción en estos buenos hábitos que vamos a adquirir pues a lo largo, que van a permanecer a lo largo del tiempo, y nos vamos adaptando a la situación. Aunque no nos guste, nos vamos adaptando y vamos encontrando nuevas maneras de desarrollar algo muy lindo que tenemos los seres humanos, que es la resiliencia. La definición de resiliencia es enfrentarse a la adversidad y dejarse transformar por ella. Yo creo que todos sabemos, porque si volvemos a ver para atrás en nuestras historias de vida y hemos pasado por situaciones difíciles, a veces en la adultez o en la adolescencia o en la infancia, sabemos que hay situaciones en la vida pues que nos han marcado, que han representado hitos, pero nos sorprendemos muchísimo cuando nos sobreponemos a una situación como esa y quizás años más adelante volvemos a ver atrás y decimos, no sé cómo hice para salir de eso, pero lo logré. No sé cómo hice para sobrevivir a esa situación, pero lo logré. Y eso se llama resiliencia. Estoy segura que el contexto y la situación y la emergencia de la pandemia no va a ser la excepción. Cuando desarrollamos resiliencia, no nos estamos preguntando por qué. Esa no es una buena pregunta en este momento, porque si decimos por qué a mí, por qué esto, por qué en este momento, realmente no vamos a tener una respuesta, pero sí podemos colocarnos en una actitud de aprendizaje ante la adversidad y decir, ¿para qué? ¿Qué aprendizaje trae esto para mí? ¿Qué cosas me encuentro valorando en este momento que tal vez anteriormente no valoraba? ¿Cómo puedo madurar y crecer emocionalmente a través de esta situación sin generar resistencia? Porque a veces nos enojamos y nos enojamos con la vida y con el país y con todo el mundo, y está bien, tenemos que permitirnos el enojo también, pero no nos podemos quedar ahí, porque cuando nos quedamos en la frustración, perdemos inclusive la capacidad de poder activar nuestra creatividad, nuestra adaptabilidad para ver hacia dónde nos podemos conducir y de qué manera podemos salir transformados y ojalá en versión mejorada de toda esta situación. Es importante también saber pues que hay algunas señales de alerta, porque si bien parte de mi intención esta noche con el mensaje que les quiero dar es saber que las emociones son naturales, que es natural que experimentemos cambios emocionales mientras estemos en esta situación de prolongada incertidumbre, o que inclusive podamos llegar pues un poquito a un estado de agotamiento, de cansancio, de que la situación no termina de mejorar, que no termina de cambiar. Pues sí hay algunas señales de alerta a las que tenemos que prestar atención para observarlas tanto en nosotros como en otras personas que tenemos alrededor. Yo diría que estas señales de alerta la podemos resumir en lo siguiente. Lo primero es que alguna de estas emociones de las que estábamos hablando pues llegue para quedarse, y en lugar de disminuir o de transformarse con el paso de las semanas, más bien se establezca como mi forma natural de sentirme. Tal vez el ejemplo más claro puede ser la ansiedad. De repente, pues por ahí es natural que haya días mejores que otros y que un día nos sentimos un poco ansiosos o pudimos tener alguna sintomatología de ansiedad o inclusive un ataque de pánico. Pero si eso comienza a repetirse, si eso comienza a convertirse en una emoción que me estorba, que me afecta, que afecta mi forma de funcionar, entonces es importante prestarle atención y buscar ayuda, porque la ansiedad pues tiene el potencial de llegar a transformarse en un trastorno de ansiedad, y en un trastorno de ansiedad pues tiene muy buen pronóstico cuando se trata, pero sí es algo que afecta significativamente la vida de la persona. También tenemos que prestar atención a señales como el aislamiento. Es curioso mencionarlo porque de repente en un principio hemos confundido lo que se señaló como distanciamiento social
que se ha ido replanteando como distanciamiento físico, que eso es realmente lo que necesitamos para combatir el COVID, es distanciamiento físico, no distanciamiento social. Nos confundimos en un principio y perdimos la amabilidad, perdimos el contacto con las personas, etcétera. Entonces, el aislarnos voluntariamente, el no querer tener contacto con otras personas, el no querer conversar, puede ser una señal de alerta también. También vamos a mencionar ahora que eso es algo que está afectando grandemente a la población, pues hemos desarrollado algunos trastornos del sueño durante la pandemia y es posible que algunos de esos trastornos pues puedan tener el potencial también de convertirse en algo crónico y que pueda afectar a la persona. Y por supuesto, otra señal de alerta, y esto yo siempre pues, lo hablo muy sin pelos en la lengua porque es importante poner este tema sobre la mesa, es que yo pierda las ganas de vivir, que yo pierda el sentido de mi vida o que yo tenga deseos o ideas de desaparecerme o de autoeliminarme. Si alguna persona cercana a ustedes les comenta que está en una situación de riesgo como esa, es muy, muy importante levantar la mano y buscar ayuda inmediatamente. Entonces, bueno, vamos hasta acá. Si van teniendo preguntas, yo les pediría que las apunten por ahí y al final ahora vamos a tener un espacio para poder conversar un ratito y responder a sus preguntas. Entonces, dicho todo esto, pues, ¿cuáles son los retos que tenemos? Algunos retos que tenemos es estar en cuarentena, definitivamente, trabajar desde la casa para algunas personas. Bien, en este momento pues se nos fue la señal de la doctora Laura Chavarría. Vamos a esperar unos segunditos para ver si podemos retomar la señal con ella y enseguida pues estaremos regresando con nuestra charla. Muy buenas noches y bienvenidos sean todos. Bien, aquí la tenemos de vuelta, doctora. Cuando tenga bien puede compartir su pantalla. Qué pena, me desconecté porque habrá sido así, pero sin aviso No se, alguno. no se preocupe, cuando desee puede continuar. Aquí estamos, no ha pasado nada. Ok, vamos a empezar aquí desde nuevo porque ya estamos aquí. Entonces estábamos hablando de los retos que tenemos en este momento y yo les estaba comentando un poquito del reto de la convivencia. Pues estamos acostumbrados y tal vez desde hace mucho tiempo compartimos nuestro espacio físico de la casa pues con familiares, con personas cercanas a nuestro núcleo, pero en este tiempo los problemas de comunicación y los problemas en las relaciones también se han exacerbado porque tal vez antes, y yo sé que en el caso de ustedes que trabajan en turismo, posiblemente antes pasaba muy, muy poquito tiempo en la casa, llegaban y luego se volvían a ir y luego llegaban y luego se volvían a ir. Entonces en este momento, pues el hecho de tener una convivencia permanente y de agregar a esto pues una situación de incertidumbre, pues por supuesto que produce mucho estrés, no solamente en nosotros, sino también en las personas con las que convivimos. Y dentro de eso, pues hay varios temas que son temas muy amplios que no vamos a profundizar acá, pero por ejemplo la convivencia con personas que están discapacitadas, con personas adultas mayores, con el cuidado de niños, que eso es todo un tema, de repente hay hijos, hay personas en edad escolar en la casa, y ellos también están teniendo sus retos, ellos también están pasando pues, un momento difícil y es importante contemplar con empatía y poder acompañar a las personas que conviven con nosotros, aunque estén teniendo una experiencia similar o distinta a las que estamos teniendo nosotros. Entonces, voy a devolverme a la pregunta que les hice al principio, que fue de esta situación que estamos atravesando, ¿qué puedo y qué no puedo controlar? Nos damos cuenta que hay una gran parte de la situación que no podemos controlar.
¿Qué quisiera controlar yo? Pues yo quisiera controlar que la pandemia se acabe ya. Yo quisiera controlar que podamos volver a nuestros trabajos regularmente. Yo quisiera controlar la economía del país. ¿Puedo controlar todo esto? Pues desafortunadamente no depende de mí. Puedo poner mi granito de arena, pero no puedo controlar todo esto. ¿Qué sí puedo controlar? Lo que puedo controlar comienza por mí. ¿En qué sentido? Comienza por gestionar mis emociones, comienza por ser buena gente conmigo mismo. Este es un tema que a mucha gente se les hace como muy extraño porque aunque hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas, pues que debemos de aprender a querernos o que debemos de aprender a conocernos, hemos escuchado esa frase muchas veces, la frase conócete a ti mismo, pues rara vez sabemos cómo se aplica y rara vez logramos detectar y reconocer cómo es la relación que tenemos con nosotros mismos. ¿Podemos tener control sobre eso? Contundentemente sí. Y les voy a decir que en la medida en la que estemos alimentando esa relación y en la que estemos siendo buena gente y compasivos con nosotros mismos, entonces nos vamos a encaminar definitivamente a la construcción de esa resiliencia. Yo siempre propongo un ejercicio muy sencillo para ver cómo andamos en este sentido, es imaginarnos que en este momento todos nosotros tuvimos una clonación y en este momento hay dos de cada uno de ustedes. El otro yo está sentado ahí escuchando esta charla, convive con ustedes, se baña con ustedes, duerme con ustedes, está con ustedes todo el tiempo. Entonces, si ese personaje fuera real, ¿qué tal sería? ¿Cómo sería con ustedes? ¿Sería buena gente? ¿Sería mala gente? ¿Qué les diría cuando están angustiados o cuando se equivocan, cuando se ven al espejo? ¿Qué les diría cuando les va bien, por ejemplo? Entonces, así vamos a lograr dimensionar cómo es la relación que tenemos con nosotros mismos y si observamos en ese pequeño ejercicio que realmente no somos muy amables con nosotros, este definitivamente es un momento para aprenderlo. Porque hay algo que se llama autocuidado que no hemos aprendido a lo largo de la vida y que se refiere a cuidar de nosotros mismos, pero para poder cuidar efectivamente de nosotros mismos, tenemos que hacerlo con compasión, tenemos que hacerlo con flexibilidad. No nos podemos cuidar desde la crítica, no nos podemos cuidar desde la negatividad, no nos podemos cuidar tampoco desde el desprecio a la situación que estamos viviendo o desde el miedo. Esto porque desde que estamos pequeñitos nos enseñan de alguna manera el cuidado hacia las demás personas y posiblemente si yo les pregunto a ustedes acerca de una persona que ustedes quieren y que es importante para ustedes, ¿cómo cuidan de esta persona? Ustedes muy fácilmente me van a saber responder. Bueno, yo cuido de esta persona, se lo demuestro eh, acompañándola, dándole tiempo de calidad, acariciándola, diciéndole cosas bonitas, dándole un regalito de vez en cuando, chineándolo, como decimos aquí en Costa Rica. Entonces, todo eso tenemos la capacidad de hacerlo por las otras personas, pero ¿cuánto de eso hacemos por nosotros mismos? Y saber que como adultos definitivamente nos corresponde hacer ese trabajo en primera persona, porque si bien hay personas alrededor pues, que nos pueden querer mucho y que nos pueden cuidar también, esa es la primera responsabilidad que tenemos como seres humanos, es de cuidarnos y de conocernos a nosotros mismos. Entonces, a continuación, en esta segunda parte, vamos a hablar un poquito de eso, de qué cosas podemos hacer para cuidarnos mejor, para estar mejor, habiendo marcado con claridad esa línea de lo que puedo controlar y lo que no. El primer consejo siempre, siempre, siempre es el autoconocimiento. A veces nos da un poco de miedo el autoconocimiento porque cuando decimos, bueno, veamos un momento para adentro, uy, no, ¿cómo voy a ver para adentro? Qué miedo de lo que me puedo topar, me puede salir algo feo, pero realmente eso no es cierto. Realmente, aunque nos puede dar un temor inicial, es importante aprender a conocernos porque en la medida en la que yo me conozco es cuando yo puedo saber qué necesito. Y esta es una pregunta que hacemos frecuentemente y las personas no saben responderla. ¿Y qué necesitas en este momento? ¿Qué te haría sentir mejor en este momento? Por supuesto que de eso que necesitamos, también habrán cosas que podemos controlar o que no, pero ¿qué necesitas emocionalmente en este momento? Bueno, yo necesito tener un espacio para mí solo porque estoy todo el tiempo acompañado y me siento abrumado. Bueno, yo necesito descansar un poco mentalmente.
bueno, yo necesito estar disperso o más bien al contrario, focalizarme en alguna idea, tal vez tengo alguna idea creativa y necesito, uy, quiero tiempo para eso. Entonces, todos esos son actos de autocuidado, al igual que sentarnos a leer un libro, al igual que colocar un aroma que nos guste, darnos un baño de agua fresca o de agua caliente como nos guste, chinearnos un poquito. Solamente cuando sabemos qué necesitamos, entonces podemos tender la mano a nosotros mismos y comenzar con esas acciones del autocuidado. El punto número 2, que a veces también nos cuesta un poco, es aceptar y tramitar las emociones. Es por lo que les contaba anteriormente. Como hemos aprendido que hay emociones buenas y malas, entonces aquellas emociones que calificamos como malas, tendemos a negarlas o tendemos a minimizarlas o tendemos a ponerles pues una mantita muy bonita decorada y demás, pero las emociones no se transforman ni desaparecen de esa manera. Las emociones se exigen de alguna manera antes de transformarse que podamos reconocerlas y que podamos inclusive abrazarlas aunque no nos agraden mucho. Eh, el hecho de yo enfrentarme a mí misma y decir, hoy me siento triste y tengo ganas de llorar y me voy a dar permiso de darme una buena llorada, estoy segura que finalmente después de pegarme esa llorada me voy a sentir mejor. O si reconozco para mí misma que estoy enojada o que tengo miedo, eso me va a dar la posibilidad no solamente de liberar mi emoción desagradable, sino también de poder darle otro color, otra connotación. Creo que es parte, culpa de la psicología, que de alguna manera en la pandemia también ha surgido que tenemos una tendencia a querer pensar como que todas las emociones tienen que ser positivas y por ahí vemos en redes sociales muchos memes de sonríe, todo está bien y todo esto. Y vamos a decir que eso está bien siempre que ya hayamos pasado por el proceso de aceptar y tramitar las emociones, pero no podemos construir sobre escombros. Cuando ya yo saqué mi tristeza, ya yo saqué mi angustia, ya la escribí, ya la conversé, ya voté lo que tenía que votar, entonces ahí sí puedo empezar a adoptar nuevas pautas para pensar diferente, para sentirme diferente, porque las emociones y los pensamientos están completamente alineados. Hay de alguna manera también pues una tendencia, y eso siempre me ha llamado mucho la atención, a creer que algunas personas son más mentales mientras otras personas son más emocionales. Y las personas que son más emocionales generalmente lo decimos como con desprecio, es que es muy, muy emocional, es muy emotivo. En cambio, yo soy racional, yo soy mental. Entonces es importante saber que todos somos razón y emoción. Y no solamente eso, sino que las emociones y los pensamientos tienen un vínculo directo. Y eso es como una operación matemática. ¿Qué quiere decir esto? No podemos pensar feo y sentirnos bonito. No podemos pensar bonito y sentirnos feo, porque ambos están alineados perfectamente. Entonces, si no te gusta lo que sientes, revisa qué es lo que estás pensando. Esa es la consigna, porque siempre que se genera un estado emocional que es desagradable o una emoción negativa o positiva, podemos hacer el ejercicio del otro lado también. Por ejemplo, si yo estoy muy feliz o estoy muy tranquila, la forma de saber por qué o qué es lo que me está produciendo mi felicidad o mi alegría o mi tristeza es fijarme en mi pensamiento y mi pensamiento tiene que ver con mi percepción. Entonces, la percepción en este sentido resulta una herramienta fundamental. ¿Cómo quiero alimentar esa percepción? Si mi pensamiento fuera un terrenito en el que yo puedo sembrar, ¿cómo lo quiero sembrar? ¿Lo quiero sembrar con semillas de flores y con semillas de frutos o lo quiero sembrar de hierba mala? Pero si el terrenito hay que deshiervarlo primero, como suele pasar, tenemos que deshiervar y limpiar el terreno primero antes de sembrar esas semillas. Y a eso se refiere el punto anterior de tramitar las emociones. También es importante saber que los seres humanos producimos una excesiva cantidad de pensamientos al día. Se calcula que en promedio serán unos 70,000 pensamientos diarios, algunos de ellos conscientes, otros importantes, otros poco importantes y demás, pero verdaderamente son muchos pensamientos al día. Entonces, es importante que
que asumamos un papel activo frente a nuestros pensamientos. Si dejamos que la mente piense lo que le da la gana, si deja que la mente era libre, la mente fácilmente se siente en un trono y toma poder y termina gobernándonos. Entonces es muy importante saber que la mente tiene que ser un instrumento. Todos sabemos que la mente es una parte muy importante, pero nosotros no solamente somos mente. Somos algo más amplio que la mente. Y la mente tiene que ser una herramienta que funcione a nuestro servicio. Entonces, si me doy cuenta que no es así, si me doy cuenta que de repente el pensamiento me toma y me tira al suelo y me hace sentir mal, es importante que haga algo que en psicología llamamos metacognición. Y la metacognición quiere decir pensar acerca de lo que pensamos, observar lo que estamos pensando. Eso rara vez lo hacemos. Generalmente pensamos, pero no observamos nuestros pensamientos. Entonces, cuando nos damos el beneficio, hacemos el ejercicio de observarnos en un segundo nivel, como si nos pudiéramos ver desde afuera y decir, mira lo que está pensando, nos damos cuenta del efecto que tienen esos pensamientos sobre nuestras emociones y podemos comenzar a enrumbarlos con algunas herramientas hacia donde queremos que se dirijan. El punto número 4, que ha sido también un reto para todos, es desarrollar flexibilidad. Hay una frase que a mí me queda muy grabada y siempre la digo porque me parece muy sabia, que dice: lo que no se dobla se rompe. Y esta situación que estamos viviendo y las condiciones que pueda tener cada uno de nosotros en esta situación no son la excepción. Este ha sido quizás un reto de flexibilidad extrema en todos los sentidos, incluyendo pues una gran crisis económica y laboral también. Ha sido también un reto extremo de creatividad, porque de repente uno dice, pucha, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo me la juego? ¿Y qué cosas puedo idear para salir adelante? Ha sido un reto también de flexibilidad emocional. Entonces, en este momento, definitivamente no podemos mantenernos rígidos, porque en el momento en el que nos mantenemos rígidos frente al cambio, entonces nos quebramos. Hay que recordar que aunque a veces quisiéramos que la vida fuera un lago, realmente es un mar. Y nos pasa con estas situaciones como cuando hemos estado realmente en el mar y no nos damos cuenta porque estamos ahí tranquilos, nadando, conversando, y cuando nos damos cuenta, pues la ola se aproxima y ya no nos da chance de salir corriendo en ese momento. Tenemos que tomar una opción, que es o pasar por encima de la ola o pasar por debajo. Entonces, la flexibilidad precisamente se refiere a eso. ¿Cómo hago para sobrevivir emocionalmente en este momento? ¿Qué cosas tengo que flexibilizar y que adaptar en mí en este momento, sabiendo que no son cambios permanentes, sino que son cambios temporales, y guardando la expectativa positiva de que pronto pues esta situación va a mejorar y que vamos a poder volver a nuestras ocupaciones y al estilo de vida que teníamos antes, posiblemente un poco distinto, que eso es lo que estamos llamando la nueva normalidad, pero ¿por qué no pensar que seremos una versión mejorada de nosotros mismos también? El quinto punto es autonegociar nuevos espacios y nuevos tiempos. Como les decía, eso viene con los retos de la convivencia que tenemos en este momento, y de repente pues hay viviendas en donde hay familias compuestas y hay 5 personas y hay 2 familias, o tal vez yo vivo solo, que también esa es una situación particular, las personas que viven solas y que pueden sentirse muy aisladas o muy solitarias en estos días, y que el reto mayor es aprender a ser una buena compañía para ellos mismos. Entonces tenemos que negociar estas nuevas situaciones, estos nuevos tiempos, para poder establecer prioridades y para poder también respetar los espacios y los procesos de las otras personas con las que estamos conviviendo y con las que estamos trabajando también. Si por ahí hay un equipo de trabajo o unos compañeros del equipo que posiblemente se han visto muy poco en este tiempo, también hay un reto en la parte pues de virtualizar ese trabajo en equipo en este momento. Este tema del sueño y del descanso es un tema muy, muy amplio. Realmente, como yo les decía, pues hay una gran cantidad de personas que están desarrollando o que han desarrollado trastornos del sueño durante la pandemia. Quizás el más común en este momento es el insomnio. Entonces es importante saber que si bien todos los seres humanos ocasionalmente pues podremos tener
lo que llamamos una mala noche o 2 malas noches, o en el caso de ustedes que trabajan en turismo, me imagino que están acostumbrados pues, a tener horarios distintos, irregulares y demás. Podemos sobrevivir a eso, pero de repente cuando esto se transforma en algo que es habitual y tengo mala calidad del sueño una noche y a la siguiente, me encuentro pensando, dando vueltas en la cama, ansioso porque de repente pienso en algún tema que en este momento me produce mucha tensión o me produce mucha ansiedad, entonces puede ser que podamos desarrollar un poquito un trastorno del sueño. ¿Cómo medimos la calidad del sueño? Bueno, es una percepción que solamente cada uno puede medir porque aunque hemos aprendido que todos necesitamos 8 horas de sueño, realmente en la práctica eso no es así. No es como una camisa de una sola talla. Hay personas que están acostumbradas a tener periodos cortos de sueño y que por su naturaleza o por su trabajo también, pues se han habituado a descansar mucho en periodos muy cortos y hay personas que necesitan más horas de sueño. Eso se mide como se mide en el fútbol, que se habla de eh, tiempo, tiempo de juego, tiempo efectivo de juego, y en el sueño se habla de tiempo efectivo de sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos pasar 12 horas en la cama y sentir que descansamos 3 o realmente haber descansado 3. Entonces, si yo me estoy dando cuenta que paso una mala noche, la siguiente es una mala noche y la siguiente es una mala noche también, sí es importante que hagamos algo al respecto y que tiene que ser algo activo de nuestra parte. El término que tenemos que aprender a conocer se llama higiene del sueño, y la higiene del sueño se refiere a todos los hábitos que yo tengo relacionados con el descanso, relacionados con el dormir. En este momento tenemos muchos malos hábitos de higiene del sueño, por ejemplo, el uso de pantallas es nefasto en este momento porque hace un engaño al cerebro cuando nos acostamos con una pantalla de celular, con una pantalla blanca de televisión. Entonces, el cerebro disminuye la cantidad de melatonina, que es la hormona, la pseudohormona que los seres humanos y los mamíferos en general producimos cuando comienza a oscurecer. Entonces tenemos algunas malas prácticas relacionadas con eso, como por ejemplo que la cama sea el centro de todo y en la cama comemos y redactamos los emails, y vemos televisión y después pretendemos dormir en esa misma cama y el cuerpo nos dice no, aquí no me puedo dormir porque aquí estoy en activación. Entonces, como este tema del descanso es tan amplio, yo les dejaría a las personas que están pasando por esta situación 2 términos. Uno es higiene del sueño y el otro es ritual del sueño. El ritual del sueño lo podemos contextualizar dentro de la higiene del sueño y se refiere a crear un condicionamiento o una pauta que yo practico todas las noches antes de acostarme, como irle diciendo al cuerpo, en un ratito nos vamos a acostar, en un ratito nos vamos a dormir. Incluye, por ejemplo, el bajar luces, la alimentación que tengamos antes del sueño, el hacer ejercicio o no hacer ejercicio, que a algunas personas los puede activar y a otras personas les puede ayudar. Eh, entonces, el ritual de sueño incluye todo eso. Y por último, porque este es un tema amplísimo, como les decía, es importante aprender a reconocer, a diferenciar el cansancio de la somnolencia. Yo creo que a muchos, si no a todos, nos ha pasado que lleguemos después de un largo día de trabajo, agotados, cansadísimos y decimos, ay, hoy voy a dormir maravillosamente. Apenas nos acostamos, tenemos así los ojos pelados porque no nos podemos dormir. ¿Qué es lo que produce eso? El hecho de que para poder conciliar el sueño y poder descansar, lo que necesitamos no es estar cansados, el cansancio no nos duerme. Lo que nos duerme es la somnolencia. Y la somnolencia es esa sensación que tiene que ver con sueño, que yo creo que todos la podemos reconocer y que nos ha pasado en algún momento cuando vamos en un vehículo, cuando hay aire acondicionado, que es como una sensación de relajación que sí nos conduce al sueño. Entonces, aprender a reconocer la somnolencia es importante e irnos a la cama con somnolencia y no solamente con cansancio. Y bueno, eh, vamos a avanzar en esta porque el tiempo se nos pasa rapidísimo. El punto 7 sería mantener relaciones que nos aporten y que nos importen. En este momento es importante tener cerca a las personas que consideremos redes de apoyo, aunque no las podamos tener cerca físicamente,
pues, mantener el contacto con estas personas e igualmente poder establecer límites amables con esas personas que no nos aportan tanto y que a veces tal vez requieren de nuestra atención y de nuestro tiempo. En este momento, la atención tiene que ir dirigida a dos vías. La primera, pues, es cuidar de nosotros mismos con cariño, con aprecio. Y la segunda es poder desarrollar la empatía y la solidaridad con las personas que nos rodean. Pero eso también incluye a veces saber decir que no y a veces también poner límites, porque confundimos un poquito esa parte. De repente, entonces creemos que tenemos que decirle que sí a todo, que nos tenemos que comprometer con todo el mundo, y es importante marcar esa línea y establecer esa diferencia. Y por último, saber pues que si nos está costando, si se nos está haciendo difícil, es importante buscar ayuda. Tenemos que aprender a desmitificar el tema de salud emocional y de salud mental. Hemos aprendido a callarnos, a sentir vergüenza ante estos temas, y eso no tiene ningún sentido porque realmente todos los seres humanos somos integrales y el pensamiento y la emoción pues, son una parte muy importante de nuestras vidas. Entonces tenemos que aprender a poner estos temas sobre la mesa, a conversar abiertamente con nuestras redes de apoyo de cómo nos estamos sintiendo. El poder desahogarnos emocionalmente siempre va a traer un beneficio positivo para nosotros. Y si ya nos estamos dando cuenta que es un periodo de malestar muy fuerte, que la estoy pasando muy mal, saber que podemos acudir a varias instancias que nos pueden brindar ayuda profesional. Aquí en Costa Rica, el Colegio de Psicólogos ha hecho un esfuerzo muy bonito en conjunto con muchos colegas que están ofreciendo un voluntariado a través de la línea 1322, que es la que atiende asuntos relacionados con el COVID. Hay psicólogos atendiendo la línea 24/7 y cualquier persona puede llamar. Y así en distintos países pues hay diversas iniciativas para poder brindar esta contención y este acompañamiento a la población. Y cada bien pues hacer esa llamada y hablar un ratito, ojalá con alguna persona que me pueda escuchar, que me pueda brindar una escucha activa. Entonces, bueno, son muchas cosas. Aquí les está mi correo por si alguna persona me quiere contactar directamente. Y de mi parte, pues esto sería lo que quería compartir con ustedes. Voy a dejar de compartir aquí para que abramos un espacio para preguntas y comentarios. Muchas gracias, doctora. Fantástica charla. La doctora Laura Chavarría Alvarenga, ella es psicóloga clínica, es graduada de la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría en terapia breve, estrategia de la Escuela de Terapia Breve de Arezzo, Italia. Cuenta con más de 20 años de experiencia en psicoterapia, capacitación y mentoría. Es fundadora y directora del Instituto El Arte del Cambio, dedicado a la promoción de la salud integral, así como a la elaboración de programas de formación en habilidades para la vida, charlas, seminarios y talleres. Y déjeme contarles, una de las pocas psicólogas clínicas que ha tenido la posibilidad de capacitar personal del turismo. Así que si en algún momento a usted le encanta todo lo que ella tiene que decir o le ha encantado esta noche, a mí me ha encantado en particular, pues puede recomendarle sus servicios a la agencia de viajes en la que usted trabaja u hotel. Doctora, recordarle a la gente que nos acompaña en los 3 canales, en Facebook, en YouTube y también acá en el Zoom, que están más que bienvenidas las preguntas, ya sean audibles o escritas. Tengo 2 preguntas acá que provienen, una del canal de YouTube y otra del canal de Facebook. Dice, ¿qué consejo nos recomienda para enseñar autocuidado a los niños? Yo creo que el principal consejo que le podría dar es modelar el autocuidado, porque a veces queremos que nuestros niños aprendan conductas que nosotros no las hacemos. Por ejemplo, cuando le decimos al niño que tiene que comer fruta, pero nunca nos ve comiéndonos una fruta nosotros. Entonces, el primer paso es modelar esa conducta y cuidarse usted. En la medida en la que el niño vaya viendo que las personas que están a cargo tienen permiso, por ejemplo, del núcleo familiar de decir, necesito estar un ratito sola, o voy a bañarme y voy a cerrar la puerta del baño y no quiero que nadie me interrumpa, o voy a hacer un ejercicio de relajación. Entonces el niño va a ir entendiendo que el autocuidado es importante. Esa sería la primera pauta.
Y la segunda es ofrecerle a ese niño algunas herramientas para que él aprenda a conocer sus emociones, porque la base del autocuidado es el autoconocimiento. Entonces, que él aprenda qué es lo que está sintiendo y que él aprenda desde que tenga pues esa conciencia qué es lo que necesita, qué cosas puede hacer cuando él se siente de esta manera o de esta otra forma, cómo se puede desahogar, por ejemplo, sus emociones, que una forma muy linda que los niños tienen de hacerlos a través de la creación, a través del arte, pero también pues a través del descanso y también a través del cuidado del cuerpo físico también. Pero lo primero es enseñar con el ejemplo definitivamente. Bien, muchísimas gracias. Esa respuesta es para don Cristian López, que hizo la pregunta en el canal de Facebook. En el canal de YouTube tenemos a don Gersan Umaña, desde Costa Rica, que pregunta, ¿cómo lidiar con el hecho de que tampoco se tienen ganas de regresar? ¿Qué pasa si el retorno es más difícil que la crisis actual? Sí, muy válida la pregunta. Y le cuento que se las cae esa pregunta. Yo he estado trabajando con varias empresas que hacemos una evaluación pues, de las cosas que en este momento a la población nos producen ansiedad y el regreso es muy deseado y al mismo tiempo es muy temido. Lo que nos hemos dado cuenta es que sentimos un poco de ansiedad en relación a ese regreso. En gran medida por el tema del temor al contagio o por el tema del temor al contagio no solamente mío, sino de mi familia, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de yo tener que ir a mi trabajo y traer el virus a mi casa, eso es algo que nos aflige enormemente, pero también porque de alguna manera, aunque sea un periodo difícil, hemos logrado adaptarnos a esta nueva realidad y volver a generar otro cambio para construir una nueva normalidad pues es algo que nos causa un poco de tensión y un poco de aprensión también. Yo creo que vamos a tener que tenernos mucha paciencia y yo creo que vamos a tener que compartir un poquito, que convivir un poco con ese sentimiento de ansiedad mientras vamos haciendo como un ensayo-error de ir probando cómo nos vamos reintegrando. Todos tenemos que entrar en un proceso individual y familiar también de ver cómo nos sentimos en determinados contextos, de poder identificar las emociones, sobre todo la emoción de la ansiedad, y de poder también aprender estrategias para lidiar con el estrés, que ese es otro tema muy amplio, porque el estrés no es una emoción como tal, sí es un estado de activación en el que muchas personas durante la pandemia hemos estado en un estado elevadísimo, elevadísimo de estrés. Y eso tiene su límite también porque no podemos permanecer así mucho tiempo más. Entonces es posible que esa vuelta a la acción y esa vuelta pues a la interacción física y a los trabajos que requieren presencia física también implique un poquito de agotamiento y un poquito de estrés. Entonces, eh, tenernos mucha paciencia, saber que es natural que estemos aprensivos, aunque decíamos que esa normalidad se restablezca y hacer un trabajo de autoconocimiento y de vinculación con nuestras propias emociones para podernos manejar en ese contexto, es lo que le podría decir en este momento. Pero sí le digo que la pregunta se las trae. Bien, Es algo que muchísimas todavía no gracias. hemos experimentado. Estamos apenas Sí, comenzando a caminar por ahí. tendremos que aprender a hacerlo juntos, como todo lo que ha pasado en esta pandemia. Profesor, Así tenemos es. una pregunta de Andrea Tevenar. Ella pregunta, ¿qué pasa si nuestra pareja tiene problemas con su nueva realidad? Y explica ella, por ejemplo, mi realidad nueva es que estoy en casa después de nunca estarlo. Y la realidad de mi pareja es que me tiene en casa siempre después de nunca tenerme. O sea, ¿qué pasa con esa situación adversa? Sí, es interesante porque el hecho de que estemos en casa en este momento, en muchos casos no quiere decir que estemos cómodos, ¿verdad? Inclusive si antes, y yo sé que muchos de ustedes, esta es la situación, estábamos acostumbrados pues a llegar a la casa cada semana, cada 15 días, cada mes, realmente debe ser un reto de convivencia y de un montón de cosas permanecer en casa por un largo periodo de tiempo y eso pues aunado a la incertidumbre laboral, económica que podamos tener. Yo creo que los seres humanos nos podemos acostumbrar a todo y definitivamente pues el hecho de compartir ambos en casa un largo periodo de tiempo pues puede traer eh, situaciones de reto y puede traer situaciones de oportunidad también. ¿Cuáles son las situaciones de reto? La tolerancia, la convivencia,
la comunicación, ¿verdad? Porque puede ser que inclusive sea una pareja que tenga muchos años de estar juntos y uno se da cuenta que nunca se termina de conocer y que realmente pues, la convivencia trae esos desafíos, pero también hay una oportunidad de profundizar en el vínculo, de madurar en la comunicación, de conocerse de otra manera y pues que esto también va a traer un desafío en el momento en el que ella tenga que regresar a su trabajo y tenga que regresar al estilo de vida que tenía anteriormente. Y la pareja pues, va a tener nuevamente que pasar por otro periodo de adaptación cuando eso suceda y eso va a implicar pues negociar, por ejemplo, aspectos como el tiempo de calidad. Nos damos cuenta que el tiempo no solo es cantidad, a veces creemos que una gran cantidad de horas con una persona son muy valiosas y realmente el tiempo de calidad es un concepto que tenemos que aprender a conocer. Entonces, tal vez sea una invitación para que eventualmente cuando ella regrese a su trabajo, esos poquitos tiempos que pasan juntos puedan ser un tiempo de calidad y ojalá que en ese proceso pues la pareja haya madurado también emocionalmente y en su comunicación. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta de don Jorge Bachdel. Él dice lo siguiente: los turistas antes eran una bendición para nosotros y ahora, aunque lo son también, se convierte en una amenaza, porque si vienen de países que tienen más contagio que el nuestro, tenemos que regresar a casa después de varios días con ellos. ¿Qué nos recomienda? Pregunta don Jorge, para no ver en ellos una amenaza. Básicamente esa es la pregunta. Sí, Perdón, doctora, y sí. recordarles a todos que estamos, disculpen, recordarles a todos que estamos con la posibilidad de su pregunta audible. Si alguna persona desea hacer la pregunta a la profesora, y doctora, por favor, puede levantar su mano o hacerla una vez que ya termine con la réplica de esta consulta de don Jorge Fashnell. Gracias. Adelante, doctora. Sí, yo creo que, bueno, en el caso de ustedes, pues lógicamente esa figura amenazante puede representarse en personas que vengan desde el exterior, pero realmente en la convivencia eso es lo que estamos viviendo y uno lo ve la interacción que hay en la calle o en situaciones tan cotidianas como ir a hacer las compras al supermercado, subirse en el transporte público y de repente pues todo el mundo parece sospechoso y nosotros parecemos sospechosos para todo el mundo también. Entonces, yo diría que hay dos medidas importantes ahí. La primera siempre es el autocuidado, ¿verdad? De qué manera yo hago conscientes y consistentes conductas que no son tan naturales en los seres humanos. Por ejemplo, el tema del distanciamiento nos cuesta tremendamente. Y hay personas que se enojan mucho porque dicen, es que ¿por qué no entienden que tiene que tener distanciamiento? Pero nos cuesta entenderlos porque la naturaleza de los seres humanos es la cercanía y estamos acostumbrados a aproximarnos físicamente, a hablar muy de cerca y demás. Entonces, lo primero es creando una conciencia muy amplia y controlando lo que yo puedo controlar en relación a las medidas de seguridad, que yo sé que obviamente pues, ustedes están más expuestos cuando les toca, por ejemplo, manejar un grupo y convivir varios días con ellos, que lo que puede estar expuesto una persona que conversa 10 minutos con otra. Entonces, reforzar las medidas de seguridad y de autocuidado. Lo segundo es vincularse con esas personas y con todas las demás personas desde la empatía, hacer el ejercicio de ponerse en los zapatos de ellos y saber que el público que ustedes van a recibir en los meses posteriores quizás también es un público que tiene una activación emocional distinta, que también vienen con sus temores, que también vienen con sus reservas, para poder generar con ellos pues una comunicación respetuosa, que ellos se pongan en los zapatos de ustedes y ustedes también ponerse en los zapatos de ellos. Yo creo que eso va a ser un proceso que en un principio va a ser retador, pero que eventualmente ustedes como personas resilientes que son y también el negocio del turismo, que es un negocio resiliente en Costa Rica también, van a poder adaptarse a ese nuevo estilo de vida y a esa nueva normalidad del manejo de clientes, pues sí, distinto al que tenían antes, pero que definitivamente también puede representar muchas oportunidades de crecimiento. Entonces, medida número 1, autocuidado, autoconciencia. Medida número 2, desarrollo de la empatía. Y tal vez lo tercero es darse chance a saber que hay una curva de aprendizaje en aprender a manejar estas situaciones y que ustedes poquito a poco, conforme vayan retomando su negocio, también van a tener algunos retos con respecto al manejo de clientes,
tomando en cuenta, tomando en consideración lo que hablamos anteriormente de cómo estamos los seres humanos en general con el tema de la pandemia. Bien, gracias, doctora. Tenemos una pregunta de don Enoch aquí en la sala de Zoom. Dice don Enoch, me siento muy bien por poder cuidarme y cuidar a la familia, pero me siento mal porque no puedo trabajar y además por la incertidumbre del regreso a la normalidad. ¿Qué Claro. podemos decirle, compañero? Claro, claro. Yo creo que es bonito, don Enoch, que usted esté reconociendo que hay una parte que se siente bien, porque a veces los seres humanos damos por sentado muchas cosas que tenemos en nuestra vida y no nos detenemos un momento, no hacemos una pausa porque realmente yo creo que el COVID nos puso en una pausa obligada a todos. Pero antes no parábamos, antes de repente uno pasa 3 o 4 años y uno dice, ¿cómo ese niño está tan grande? De repente, ¿cómo creció? ¿Cómo pasaron 4 años, 5 años? Tener la oportunidad de en este momento valorar, por ejemplo, un desayuno con la familia sin tener que salir corriendo, saborearse una taza de café, poder darse un baño largo, poder descansar en su casa, yo creo que es parte de lo que es importante valorar en este momento. No todo es negativo, porque de repente tenemos esa tentación también, ¿verdad? Decir es que todo es negativo. No, no todo es negativo. Y si nos preguntamos qué hemos aprendido, qué oportunidades hemos tenido, habrá cosas que la pandemia trajo que podemos valorar increíblemente. Por supuesto, hay un sabor agridulce en torno al tema económico y al tema del trabajo. Un sector con tanto crecimiento y con tanto potencial como el de ustedes, yo estoy segura pues que nunca dimensionó que podía vivir una situación como la que estamos viviendo actualmente. Entonces, el sentirse mal por no poder trabajar, yo lo veía en este momento como natural. Lo que no quisiera es que se sienta culpable, porque cuando hablamos de culpa, la emoción de la culpa, a pesar de que todas las emociones tienen una función, yo he encontrado que es la única que no sirve para nada. ¿En qué sentido? En el momento en que comenzamos a sentirnos culpables por algo que no corresponde a nuestro control, porque usted no es que no está trabajando porque no quiera, no está trabajando porque no puede. Entonces, no guardar culpa porque la culpa siempre va a buscar un castigo y los seres humanos nos castigamos de formas muy sutiles que nadie más se da cuenta, por ejemplo, pensando cosas feas o privándose de sentirse bien cuando está con la familia. Entonces, yo le diría que no hay una receta, pero que mi consejo sería aceptar y abrazar lo que se puede abrazar en este momento, valorar esa oportunidad que tiene con su familia y permitirse con flexibilidad que las cosas vayan volviendo a su curso con confianza y con paciencia también, sin culpa, aunque puedan surgir otras emociones negativas, que usted las vaya reconociendo, que usted las vaya manejando para que vaya desarrollando eso que llamamos resiliencia. Gracias, Don doctora. Enoch, si le respondí, porque ahí veo que ahí está, aquí en esta sala, entonces, bueno, ok, Dice que con muchas mucho gracias. gusto. Excelente, dice don Enoch, para quienes no lo están leyendo. Doctora, tenemos una pregunta de don Aníbal Castro. Él nos escribe desde Nicaragua y dice, tengo varias llamadas por día. Después de 6 meses sin trabajo, escucho compañeros que me dicen lo mal que la están pasando. Yo intento decirles que deben estar mejor. Sin embargo, viera que esto me desgasta día a día, doctora. Eh, ¿Debo abstenerme? Pregunta él. Díganme un segundo porque, ¿debo abstenerme de darles consejos o debo abstenerme de participar en ese proceso por autocuidado? Sí, yo creo que los consejos siempre son bien intencionados, pero vamos a decir algo al respecto. En este momento, pues sabemos que dolorosamente hay muchas personas que le están pasando muy mal y cuando decimos pues que le están pasando muy mal, hablamos de casos de personas que ni siquiera están pudiendo cubrir sus necesidades básicas de alimentación o de vivienda, etcétera. Y es importante que seamos sensibles ante esa situación. Sin embargo, pues hay personas que de alguna manera se preocupan de los demás en aspectos que no pueden controlar, ¿verdad? Está bien brindar una escucha activa si usted se siente bien para hacerlo, siempre y cuando usted esté dispuesto a decir, bueno, en este momento tengo y quiero darle un espacio a esta persona para escucharla.
pero está bien también poner un límite en el momento que usted no se sienta en condiciones de hacerlo, porque todos estamos pasando por una experiencia similar y usted también es un ser humano, entonces tenemos días buenos y tenemos días malos y puede ser que en un día bueno usted tenga la disposición y usted quiere escuchar y puede ser que otro día no. Entonces yo creo que hay que tener muy claro cuál es el límite entre el autocuidado y el cuidado de los demás y en qué momento por cuidar de los demás o por dar esos espacios a los demás estoy descuidándome a mí mismo y no solamente descuidándome, sino que viéndome afectado y en el momento en el que yo me veo afectado y en el momento en el que yo me siento muy mal, entonces tampoco voy a poder ser de ayuda para los demás. Yo creo que también, aunque tengamos muy buena intención aconsejando, a veces ayuda más que el consejo, la escucha. Tendemos siempre a decir, a mí me pasó esto, yo te recomiendo esto, o a dar un sermón, y yo sé que lo hacemos con muy buena intención, pero a veces realmente lo que esa persona necesita es desahogarse y que inclusive le validemos, ¿verdad? Cuando la persona dice es que la estoy pasando muy mal o me siento muy triste, poder decirle, está bien, es natural que te sientas así, me duele que estés de esa manera en lugar de decirle, pero ve la vida positiva, vas a estar feliz, vos, porque a veces las personas que están en una situación crítica, todo eso que decimos no están en capacidad de asimilarlo y lo que necesitan es nada más un espacio de desahogo. Entonces el consejo sería establecer sus propios límites, darse cuenta cuándo se perjudica, cuándo le perjudica y si quiere brindar una ayuda eficiente, yo le recomiendo que comience por la escucha. Bien, doctora, muchísimas gracias. Bueno, no tenemos más preguntas ni en el canal de YouTube, ni en el canal de Facebook y tampoco acá en la zona de la videoconferencia. No, tampoco tenemos. Si no hay más preguntas acá en la zona de Zoom, donde pueden ser audibles, estaríamos terminando en este instante y agradeciéndole muchísimo a la doctora su tiempo, el hecho que nos haya donado este tiempo. Agradecerle también a don Andrés Molleda que nos hizo ver el tesoro que tenemos en la profesora acá y la información que nos ha podido dar el día de hoy. Ella es psicóloga clínica, doña Laura Chavarría Alvarenga, graduada en la Universidad de Costa Rica, es máster en terapia breve estratégica de la Escuela de Terapia Breve de Arezzo, Italia. Cuenta con más de 2 décadas de experiencia en áreas tales como la mentoría, la capacitación y la psicoterapia. Ella es fundadora y directora del Instituto El Arte del Cambio, dedicado a la promoción de la salud integral, así como a la elaboración de programas de formación en habilidades para la vida, charlas, seminarios y talleres. Y esos últimos ellos se los ha dado en el pasado a guías de turismo de renombradas agencias de viajes en este país. Así que si usted desea decirle a su agencia de viajes que, bueno, tenemos una doctora que nos puede ayudar muchísimo con lo que estamos pasando, el futuro, con un montón de temas más, inclusive a mejorar su capacidad de enfrentar públicos y demás, ya cuando la normalidad regrese, pues la profesora, la doctora tiene un montón de talentos en sus atestados y por supuesto me imagino que estará para servirles. Ella hoy, esta noche, ha donado su tiempo al guiado centroamericano. En este caso, tuvimos 5 países representados el día de hoy, incluyendo también países de nuestros colegas de Sudamérica. Y pues agradecerle muchísimo, recordarles a todos que esta videoconferencia va a estar en el canal de YouTube de ICETUR, editada en un par de días. Hoy desde la noche, en este momento, va a estar en bruto, tal y como fue producida. Pero sin embargo, en un par de días, a partir de este momento, va a estar totalmente editada para que usted la pueda disfrutar, inclusive con su familia. Esto es material para disfrutar con sus familias también. Y bueno, doctora, ¿algún mensaje final? Agradecerle muchísimo su tiempo esta noche. Bueno, yo creo que el mensaje final, aunque ya lo hemos escuchado, es saber que este periodo de crisis es pasajera, que podemos salir de esto siendo mejores seres humanos, siendo más solidarios y siendo más buena gente con nosotros mismos, que yo creo que el tema del autocuidado definitivamente fue fundamental en lo que conversamos hoy. Y si hay una palabra que les quisiera dejar es eso, autocuidado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Autocuidado, ser pura vida con nosotros mismos. Yo además de toda la charla me quedo con eso. A todos agradecerles muchísimo su presencia esta noche y gracias. Cuídense, por favor. Esto va a pasar. Ya hoy la doctora nos lo ha confirmado. Tenemos que prepararnos para eso.
porque esto va a pasar. Buenas noches a todos. Gracias.